Había una regla no escrita que todos en aquel restaurante conocían. Nadie, absolutamente nadie, quería atender la mesa 8. Era casi un tabú, una superstición que los meseros más veteranos repetían a los nuevos como advertencia. Quien terminaba en esa mesa enfrentaba a un cliente imposible, un hombre que podía arruinar carreras enteras con una sola palabra. No era un mito ni un rumor inventado para asustar novatos. Era real. Y esa noche, la novata Valeria Duarte no tendría opción. Lo que ella jamás imaginó era que ese encuentro no solo cambiaría su vida para siempre, sino también la del hombre más temido de toda la Ciudad de México. El restaurante se llamaba El Espejo de Jade, un sitio exclusivo en el corazón de Polanco, bajo enormes lámparas de cristal cortado y paredes recubiertas. Con espejos antiguos, ahí se reunía la élite mexicana, senadores, herederos de familias poderosas, actrices reconocidas, magnates tecnológicos y hasta figuras del narco disfrazadas de empresarios. Era el lugar donde un solo platillo podía costar lo que para muchos representaba un mes de renta en Iztapalapa o Nesa. Pero detrás de esa fachada de lujo había una sombra que rondaba cada martes por la noche. Alejandro Villagrán, dueño de un consorcio internacional, con negocios que iban desde constructoras hasta farmacéuticas. Villagrán era multimillonario y cliente frecuente, aunque nadie lo quería atender. Su carácter era leyenda. Las historias que circulaban en los pasillos del restaurante parecían cuentos de terror que se murmuraban como advertencias de supervivencia. Se decía que había mandado despedir a un sommelier solo porque se atrevió a sugerirle un vino atrevido, que un camarero renunció después de que Villagrán le gritara en público por derramar una gota de agua sobre la mesa. Había quien aseguraba que tras una mala experiencia, una proveedora completa perdió el contrato con su empresa. Cada martes, cuando su Cadillac Escalade negra se estacionaba frente a la entrada, el aire mismo parecía cambiar. Ramón, el anfitrión del lugar, que en su juventud había corrido en peleas de gallos clandestinas en Puebla, palidecía como si hubiera visto a la muerte. Los meseros veteranos desaparecían rumbo a la bodega, fingiendo revisar inventario, y los novatos cruzaban los dedos rezando no ser elegidos. La ruleta de la mala suerte la giraba siempre el gerente de piso, el señor Herrera. Esa noche, mientras todos esperaban ansiosos, Herrera dejó caer su mirada sobre la recién llegada. «Duarte, te toca», dijo en voz baja con tono grave. Valeria levantó la cabeza con un trapo en la mano, confundida. «¿Qué me toca?» «Mesa 8. Villagrán». Un murmullo incómodo recorrió al resto del personal. Algunos soltaron carcajadas nerviosas. Otros se miraron con compasión hacia la muchacha, como si ya vieran su sentencia. Valeria arqueó una ceja, tranquila, sin captar todavía la magnitud del asunto. «Muy bien. ¿Tiene alguna alergia o preferencia que deba saber?», preguntó. El silencio fue tan espeso que cualquiera podría haberlo cortado con un cuchillo de cocina. Herrera se acercó, apretando la mandíbula. «Solo haz tu trabajo, no hables más de la cuenta. No sugieras nada. Y recuerda, tu nombre es mesera. Si le das tu nombre, le das un arma». Valeria respiró profundo. Se acomodó el chaleco negro del uniforme, tomó el menú de piel y se encaminó hacia el salón. Había trabajado antes en fondas y cafeterías, donde lidiaba con clientes groseros. Incluso en un café del centro había enfrentado a un hombre borracho que intentó irse sin pagar. Pensaba que exageraban con este cliente, pero cuando cruzó el salón rumbo a la mesa 8, notó algo extraño. Las conversaciones animadas comenzaron a apagarse poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo el lugar. Los ojos la seguían con disimulo. Ahí estaba él, Alejandro Villagrán. Traje azul marino impecable, reloj suizo que brillaba bajo la luz del candelabro, una copa de tequila premium medio vacía al lado. Su sola presencia imponía. Tenía los ojos clavados en los ventanales que daban a la avenida Presidente Masaryk,
como un rey sin corona que contempla su territorio. «Buenas noches, señor», dijo Valeria con voz firme, extendiéndole el menú. «Bienvenido al espejo de jade». Villagrán giró lentamente la cabeza. Sus ojos azules, fríos, la recorrieron de arriba abajo. No era una mirada lasciva, era un examen clínico, como quien evalúa un objeto para decidir si sirve o no. El silencio se hizo eterno. Algunos comensales cercanos se tensaron, esperando que explotara. Valeria, sin bajar la mirada, sostuvo el contacto visual. Nunca había sido de agachar la cabeza. Finalmente, Villagrán pronunció una sola palabra con voz grave. «Déjalo». Ella puso el menú frente a él con naturalidad. «¿Desea otro tequila mientras decide?», preguntó. Villagrán levantó la copa, la giró despacio y bebió un sorbo sin apartar los ojos de ella. «¿Eres nueva?». «Sí, señor. Segunda semana. Ahora dejan que principiantes atiendan esta mesa. Qué bajo ha caído este lugar». Valeria sintió el calor subirle a las mejillas, pero respiró hondo. Pensó en su madre enferma en un hospital público, en su hermana Irene, luchando por pagar la universidad en Guadalajara, en la renta atrasada de su pequeño departamento en Tacuba. No podía fallar. «Conozco bien la carta, señor. Lo único que podría resbalar será la mantequilla de su pan, si así la pide». El salón entero enmudeció. Marcela, la mesera veterana, casi se cubrió la boca para no gritar. Los ojos de Villagrán brillaron entre sorpresa e incomodidad. Tras unos segundos eternos, volvió a gruñir, pero esta vez distinto. «Filete de res, término medio, pero más crudo que cocido. Si veo un punto rosado, lo devuelvo. La salsa aparte. Y tráeme un Don Julio 70, servido en copa de vino». Un reto abierto. Nadie pedía tequila en copa de vino como si nada. Valeria anotó sin titubear. «Excelente elección, señor. Enseguida lo preparo». Mientras se alejaba hacia la cocina, sintió todas las miradas clavadas en su espalda. Ya no era invisible. Era la chica que había respondido al monstruo de la mesa 8 y había sobrevivido. En la cocina, el chef Lorenzo, un hombre robusto con tatuajes en los brazos, levantó las cejas al leer la orden. «Más crudo que medio, pero sin rosa. Este cabrón se está burlando». «Así lo pidió», respondió Valeria con calma. «Entonces lo haré a mi manera. Si protesta, dile que lo cociné con magia maya». Ella apenas sonrió y regresó al salón. El ambiente era tan tenso que hasta las cazuelas en la estufa parecían hervir en silencio. Todos esperaban el desenlace. Herrera la llamó aparte, rojo de furia. «¿Qué demonios hiciste?». «Nada fuera de lo normal, señor. Atendí al cliente. Le contestaste con un chiste. Eso es como provocarlo», intervino Marcela. «No lo provoqué. Solo respondí con respeto». Fue entonces cuando Herrera bajó la voz y reveló lo que pocos se atrevían a decir en voz alta. Hace 2 años, un camarero llamado Tomás le sirvió sopa. Villagrán dijo que estaba fría. Tomás juró que venía directo de la olla. Al día siguiente, el padre de Tomás, que trabajaba en una empresa proveedora de Villagrán, fue despedido. Nadie cree que fue coincidencia. Ese hombre puede arruinar vidas por un plato mal servido. Por primera vez, un escalofrío recorrió a Valeria, pero lo que más la impactó fue lo que Marcela agregó en voz baja. No siempre fue así. Antes tenía esposa e hija. Un borracho las arrolló en la carretera México-Cuernavaca. Desde entonces, Villagrán se volvió esto. Valeria tragó saliva. No pudo evitar pensar en su madre y en Irene. Comprendió, aunque fuera un poco, la rabia que lo había transformado. Cada martes a las 7:30 en punto, la Escalade negra se estacionaba frente al espejo de Haidt, y cada martes el corazón de los meseros se aceleraba como si escucharan la campana de una corrida de toros. El monstruo había llegado, pero después de aquella primera noche, algo cambió. Villagrán comenzó a pedir, de manera explícita, que lo atendiera la misma mesera, la nueva, la que había osado contestarle con una broma sin temblar. «Que venga la señorita Duarte», ordenaba con voz grave al anfitrión.
El personal no lo podía creer. Era como si un león hubiera escogido a su domadora. Para algunos, aquello era un castigo. Para otros, una suerte de privilegio. Para Valeria, al inicio fue una condena. Durante semanas, Villagrán la sometió a pruebas absurdas. Quería que le cambiara el vaso de agua cada vez que bajaba de la mitad. Pedía que retiraran un florero porque el aroma interfería con el bouquet de su vino. Devolvía un cordero porque el ángulo del plato le parecía ofensivo. Exigía que el pan estuviera cortado exactamente en 7 rebanadas. Todo parecía diseñado para quebrarla. Pero Valeria no se rompió. Respondía con calma, profesionalismo y una paciencia que sorprendía hasta a los meseros veteranos. No agachaba la cabeza, pero tampoco lo desafiaba de manera abierta. Se limitaba a cumplir con dignidad. «Esa muchacha tiene nervios de acero», murmuraba Ramón desde la entrada. «O es muy valiente o muy tonta», replicaba Marcela, aunque en el fondo la admiraba. Poco a poco, lo que parecía una tortura se convirtió en un ritual. Cada martes, todos esperaban el duelo psicológico entre la mesera y el magnate. El rumor comenzó a circular entre clientes frecuentes, y pronto algunos acudían los martes solo para presenciar el espectáculo. «Ahí va la domadora de dragones», decían entre susurros cuando Valeria cruzaba el salón rumbo a la mesa 8. La presión era brutal, pero también trajo consecuencias inesperadas. El dinero de las propinas era tan generoso que Valeria pudo pagar medicamentos para su madre, cubrir parte de la colegiatura de Irene y hasta comprarle una laptop, usada para que pudiera seguir estudiando sin depender de cibercafés. Sin embargo, cada martes la desgastaba. Sentía que cada palabra podía significar el final de su empleo. Se preparaba mentalmente como un boxeador antes de subir al ring. Una noche lluviosa, mientras servía a Villagrán un corte acompañado de un vino francés, su celular vibró en el bolsillo. Normalmente lo apagaba durante el turno, pero algo en su interior le dijo que contestara. Se disculpó discretamente, caminó hacia un rincón y contestó. «¿Irene?» Al otro lado, la voz de su hermana sonaba quebrada. «Valeria, el tratamiento nuevo que recomienda el doctor cuesta 40.000 euros y el seguro no lo cubre». Valeria se quedó helada. «¿40.000? ¿Estás segura?» «Sí, no se lo digamos a mamá. Se ilusionó mucho con la posibilidad, pero no podemos pagar eso». «¿Qué hacemos?» Valeria cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «No te preocupes, lo resolveré. Buscaré más turnos, pediré un préstamo. Algo se me ocurrirá». Colgó con las manos temblorosas, intentando recuperar la compostura. Se apoyó contra la pared y respiró hondo. Tenía que regresar a trabajar como si nada, pero cuando levantó la vista, lo vio. A pocos metros, Alejandro Villagrán, rígido como una estatua, observándola. Había escuchado todo. El corazón de Valeria se aceleró. Se preparó para lo peor. Una crítica mordaz, una humillación, un comentario cruel sobre su vida privada. Pero Villagrán no dijo nada. Terminó su cena en silencio. Dejó una propina generosa, más de lo que jamás había dejado, y se fue. Valeria pasó la noche sin dormir. Imaginaba 1000 escenarios. Que Villagrán la despidiera por hablar por teléfono en servicio, que hiciera un comentario hiriente la próxima semana, que de alguna forma usara esa información en su contra. Pero lo que ocurrió fue distinto. 2 días después, recibió una llamada inesperada. «¿La señorita Duarte?», preguntó una voz femenina. «Sí, ella habla. Soy la licenciada Laura Benítez. Abogada, me han contratado para ayudar a su madre a enfrentar a la aseguradora, que se niega a cubrir su tratamiento. Mi cliente desea permanecer anónimo, pero le asegura que lucharemos hasta el final». Valeria sintió un nudo en la garganta. No necesitaba que le dijeran quién estaba detrás. El martes siguiente, al servirle café, Villagrán habló con voz grave. «En este mundo, Duarte, el sistema está diseñado para aplastar al débil. Cuando alguien te ofrece un buen consejo,
Serías tonta si no lo tomas. No dijo más, pero para Valeria fue suficiente. Descubrió que detrás del monstruo había un hombre roto que, en silencio, luchaba contra el mismo sistema que lo había destrozado. Intrigada, Valeria comenzó a investigar. Se quedaba hasta tarde frente a la computadora de Irene, navegando entre blogs olvidados, artículos viejos y registros públicos. Una noche encontró algo que la dejó helada. Un proyecto de ley que nunca prosperó, llamado Ley Isabel y Camila. El artículo mencionaba que buscaba endurecer las penas contra conductores ebrios. Isabel y Camila eran los nombres de la esposa y la hija de Villagrán, las que había perdido en aquel accidente en la carretera. El blog señalaba que aquella iniciativa fue financiada por un donante anónimo. Valeria Tocabos siguió investigando y encontró un patrón. Becas universitarias misteriosas, donaciones millonarias a clínicas comunitarias, apoyos legales a familias contra aseguradoras, siempre donantes anónimos, siempre alguien con mucho dinero que no buscaba reconocimiento, alguien como él. El martes siguiente, Valeria entró al salón con un nudo en la garganta. Villagrán ya estaba sentado en su mesa, con su porte frío de siempre. Ella lo atendió con normalidad, sirvió su vino, tomó su orden, pero por dentro lo veía distinto. No como un monstruo, sino como un hombre que había encontrado un escape en controlar los detalles de un restaurante, porque en su vida real había perdido lo más importante. Cuando terminó de servirle un té, se quedó unos segundos de pie, respiró hondo y habló con suavidad. Señor Villagrán, el otro día leí sobre grupos de abogados que ayudan a familias contra aseguradoras, personas que trabajan sin esperar nada a cambio. Me parece admirable que existan. El silencio cayó como una losa. Alejandro la miró fijamente. Por primera vez no evaluaba ni retaba, simplemente la escuchaba. En su mirada hubo un destello extraño, algo humano, algo vulnerable. Hoy, las enchiladas que las prepare el chef como quiera, dijo finalmente. Era una rendición simbólica. El mensaje era claro. Las pruebas habían terminado. Desde esa noche, la dinámica cambió. Alejandro ya no llegaba con listas interminables de caprichos imposibles. En lugar de eso, comenzó a preguntarle a Valeria su opinión. ¿Qué vino recomendarías para este plato? ¿Cuál entrada crees que combine mejor? Y lo más sorprendente, a veces seguía sus sugerencias. El personal del restaurante no lo podía creer. El hombre que antes era sinónimo de terror se había convertido en un cliente exigente. Sí, pero no en un monstruo. Es increíble, comentó Ramón una noche. Antes me faltaba el aire cuando entraba. Ahora parece otro. No es otro, respondió Marcela. Es el mismo, solo que alguien le quitó la máscara. Valeria escuchaba en silencio. Sabía que lo que había ocurrido no era magia. Era resultado de un puente invisible que se había construido entre ambos. El cambio se volvió más evidente cuando la abogada Benítez ganó un caso histórico contra la aseguradora de su madre. El juez ordenó cubrir el tratamiento experimental y por primera vez en meses, la familia Duarte tuvo esperanza real. Esa noche, mientras servía café en la mesa 8, Valeria no pudo contenerse más. Señor Villagrán, sé que fue usted. Sé que movió todo para ayudar a mi madre. Él no lo negó. Simplemente la miró en silencio, con un brillo distinto en los ojos. Finalmente habló. El sistema te falló. Yo solo equilibré la balanza. No es solo eso, replicó ella con voz temblorosa. Investigué. Sé lo de la ley, las becas, las fundaciones. Usted no es el monstruo que todos creen. Por un instante, Alejandro mostró una mueca de dolor. Ese monstruo me protege, Duarte. Me mantiene lejos de un mundo que ya no quiero cerca. Después de perderlas, levantar muros fue la única forma de sobrevivir. Controlar lo mínimo me hace sentir que el caos no ganó del todo. Valeria apretó la bandeja contra su pecho. Yo no veo a un monstruo, veo a un hombre que sufrió lo inimaginable,
pero que todavía ayuda en silencio. Y ese hombre salvó a mi madre. Por primera vez Alejandro sonrió. Una sonrisa tenue, olvidada. Eres la primera en mucho tiempo que no me tuvo miedo. Y entonces soltó la bomba. Estoy formando la Fundación Villagrán. Necesito a alguien con integridad. Alguien que no se doblegue. Quiero que seas su directora ejecutiva. Valeria se quedó muda. ¿Ella? Una mesera de 24 años, dirigiendo una fundación filantrópica. Era impensable. Pero cuando pensó en su madre, en Irene, en todas las vidas que podían cambiar, supo la respuesta. Sí, aceptó. El vértigo de los primeros días fue brutal. Alejandro la llevó a una oficina discreta en el centro de la Ciudad de México, en un edificio antiguo remodelado con ventanales, altos y paredes llenas de expedientes. Ahí conoció a un pequeño grupo de abogados, contadores y asistentes que hasta entonces habían trabajado dispersos, financiados por un donante misterioso. Ahora todos tenían un mismo nombre: Fundación Villagrán. Ellos son tu equipo, dijo Alejandro presentando uno a uno. Necesitan dirección. Ese alguien eres tú. Valeria tragó saliva. No tenía experiencia dirigiendo nada. Había pasado de limpiar copas en un restaurante a tener frente a sí a profesionales con años de carrera. Pero algo en la voz de Villagrán no sonaba como una opción. Era un mandato, y ella no podía fallar. Cada solicitud que llegaba era un peso en los hombros. Familias pidiendo ayuda legal contra aseguradoras, estudiantes brillantes sin dinero para estudiar, enfermos suplicando por tratamientos experimentales. Valeria se desvelaba leyendo casos, sintiendo que cada decisión podía cambiar un destino. Por las noches regresaba agotada a su departamento. Irene la esperaba con café instantáneo y preguntas llenas de ilusión. ¿De verdad estás al frente de todo eso?, preguntaba con los ojos brillantes. «¿De verdad?», respondía Valeria, aunque por dentro se sentía una impostora. Mientras tanto, en el restaurante, Alejandro seguía asistiendo cada martes. Pero su actitud era otra. Saludaba con un leve gesto de cabeza. A veces hacía comentarios cordiales al chef Lorenzo. Incluso felicitaba al personal por un buen servicio. El cambio era tan evidente que Marcela lo comentó en voz alta una noche. «Nunca pensé que diría esto, pero ese hombre ya no parece el mismo. Creo que lo domesticaron». Valeria sonrió discretamente. Sabía que no era domesticación. Era alguien que había encontrado una grieta en su muro. Una noche en particular, Alejandro se quedó pensativo tras la cena. Valeria retiraba los platos cuando él habló con voz suave. «Duarte, dime, ¿crees que la gente cambia de verdad?». Valeria lo miró sorprendida. «Sí, señor. Todos podemos cambiar si encontramos una razón». Alejandro guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Tal vez tengas razón». Esa misma noche, al salir del restaurante, no tomó el coche. Caminó bajo la lluvia de Polanco sin paraguas, como si necesitara sentir el mundo otra vez. La fundación empezó a mostrar frutos rápidamente. Una familia ganó una demanda contra una aseguradora que se negaba a cubrir la cirugía de su hijo. Un grupo de jóvenes logró entrar a la universidad con becas. Una clínica en las afueras de Toluca recibió financiamiento para atender decenas de pacientes. Cada logro era celebrado como una victoria colectiva. Valeria veía cada caso como prueba de que estaban en el camino correcto. Pero con los logros llegaron también los enemigos. Las aseguradoras empezaron a presionar. Sus abogados enviaban cartas intimidatorias. Cuestionaban la legitimidad de la fundación. Incluso intentaban sobornar a empleados para obtener información. La resistencia se hizo visible cuando un periódico publicó un artículo titulado «Fundación Villagrán, filantropía o estrategia de relaciones públicas». La nota insinuaba que Alejandro solo buscaba limpiar su imagen a través de la fundación y que Valeria era una simple pantalla. Una mesera sin preparación convertida en directora ejecutiva. El golpe fue duro. En la oficina, algunos empleados comenzaron a murmurar con desconfianza. Laura Benítez, la abogada que había ayudado a la familia Duarte,
Fue directa con Valeria. Van a intentar desprestigiarte. Dirán que no estás preparada, que solo eres un adorno. Valeria apretó los puños. No me importa lo que digan de mí, mientras podamos seguir ayudando. Sí importa, intervino Alejandro con voz grave. Cuando te ataquen a ti, estarán atacando la esperanza de todos los que confían en la fundación. Y yo no pienso permitirlo. Su tono fue tan firme que la sala entera quedó en silencio. A la semana siguiente, la fundación ganó otro caso importante. Una aseguradora que se negaba a cubrir la quimioterapia de una niña fue obligada por un juez a pagarla. La noticia se volvió viral. La imagen de la pequeña abrazando a sus padres, llorando de alivio, apareció en noticieros y redes sociales. De pronto los rumores negativos parecían menos ruidosos. Una mañana, el teléfono de Valeria sonó. Era el padre de la niña. Señorita Duarte, no tengo palabras para agradecerle. Usted nos salvó la vida. Valeria colgó con los ojos húmedos. Eran esos momentos los que le recordaban por qué valía la pena soportar todo lo demás. Con el tiempo, la relación entre Valeria y Alejandro se volvió más cercana. Ya no era solo el jefe distante y la directora obediente. Había una complicidad silenciosa. Una noche, mientras revisaban papeles en la oficina, Valeria se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. Señor Villagrán, ¿nunca pensó en rehacer su vida? ¿Casarse de nuevo? ¿Formar otra familia? Él bajó la mirada. Sus manos, normalmente firmes, temblaron ligeramente sobre el escritorio. Después de perderlas, no me permití sentir nada más. El dolor me hizo levantar muros tan altos que ya no sé cómo bajarlos. Valeria no respondió. Solo lo miró en silencio, con respeto. Alejandro suspiró. Pero, desde que empezaste a trabajar conmigo, esos muros no parecen tan firmes. Ella no supo qué contestar. Solo asintió conmovida. El éxito de la fundación alcanzó un punto culminante cuando abrieron su primera sede fuera de la capital, en Guadalajara. La inauguración reunió a familias beneficiadas, estudiantes becados y médicos de clínicas rurales. Valeria dio un discurso emocionado. No somos un nombre ni un logo. Somos un puente. Un puente entre los que tienen esperanza y los que la han perdido. Los aplausos llenaron el salón. Alejandro estaba al fondo, en silencio, pero con una expresión distinta, como si por primera vez se sintiera orgulloso de mostrar lo que había construido. Esa noche, después del evento, Alejandro la invitó a caminar por el centro histórico. Las luces de la catedral brillaban. El aire olía a maíz de los puestos callejeros. «Duarte», dijo mientras caminaban, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No lo hice sola, señor. Usted puso los recursos. No, yo solo puse el dinero. Tú pusiste el corazón. Valeria sonrió. Sentía que esas palabras eran más valiosas que cualquier cheque. Pero no todo era luz. A medida que la fundación crecía, también crecía la resistencia. Varias aseguradoras se unieron para presionar al gobierno y limitar el alcance de la organización. Se filtraron documentos falsos, se inventaron escándalos y en Internet circularon rumores maliciosos. La mesera que se convirtió en millonaria de la noche a la mañana. La favorita de un magnate viudo. Los ataques eran cada vez más personales. Una noche, Alejandro llegó al espejo de jade más serio de lo normal. Se sentó en la mesa 8, pero no pidió comida. ¡Solo agua! Valeria se acercó, preocupada. «Está bien, señor. Duarte, a veces me pregunto si vale la pena. Luchar contra monstruos siempre deja heridas. Sí vale la pena», respondió ella con firmeza. «Porque para cada enemigo que intentamos enfrentar, hay una familia que duerme tranquila». Alejandro la miró fijamente. «¿Te das cuenta de que ya no eres la mesera que enfrentó al cliente más temido? Eres el motor de algo mucho más grande». Valeria bajó la mirada con humildad, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Con el tiempo, la Fundación Villagrán dejó de ser un proyecto tímido para convertirse en una fuerza real. Cada caso ganado, cada beca entregada,
Cada clínica apoyada reforzaba su reputación. Los noticieros hablaban de ella como la organización que enfrentaba a gigantes y lograba lo imposible. Valeria se había convertido en el rostro visible, y aunque la presión era enorme, también lo era el orgullo. Cada mañana revisaba expedientes con café cargado en mano, consciente de que detrás de cada carpeta había vidas en juego. Una mañana, mientras organizaba documentos en la oficina central, recibió una llamada inesperada de un periodista. «Señorita Duarte, ¿es cierto que usted fue mesera en el Espejo de Jade?» Valeria sonrió con serenidad. «Sí, y gracias a eso estoy aquí, porque aprendí que la dignidad no se negocia y que el respeto se gana con valor». La declaración corrió por las redes sociales. De mesera a directora de fundación se convirtió en un titular, repetido en todos lados. Algunos lo usaban con admiración, otros con sarcasmo. Pero lo cierto era que esa historia inspiraba a miles. Los martes en el Espejo de Jade también habían cambiado. Alejandro seguía llegando puntual, pero ya no era el monstruo de antes. Saludaba por su nombre a algunos empleados, pedía recomendaciones del chef y hasta felicitaba a Marcela una noche por su eficiencia. El personal lo miraba con respeto, pero ya no con miedo. «Es como si el monstruo se hubiera ido», comentó Ramón desde la puerta. «No se fue», corrigió Marcela con su humor ácido. «Solo se cansó de pelear». Una noche, después de cenar, Alejandro se quedó en silencio mirando por los ventanales. Valeria se acercó con la cuenta. «Duarte», dijo de pronto. «No sé si tú alguna vez te has preguntado por qué sigo viniendo aquí cada martes». Valeria lo pensó un momento. «Porque fue aquí donde empezó todo». Él sonrió apenas. «Exacto. Aquí fue donde me di cuenta de que no todo estaba perdido. El restaurante se había convertido en un símbolo de renacimiento. Pero mientras ellos encontraban calma, los enemigos no descansaban. Varias aseguradoras se unieron para presionar al gobierno y limitar el alcance de la fundación. Rumores de demandas comenzaron a circular. Una noche, Alejandro convocó a todo el equipo. «Prepárense», dijo con firmeza. «Nos van a atacar en tribunales, en los medios, en donde puedan. Pero no retrocederemos». El caso crucial llegó a la corte pocos meses después. Una aseguradora millonaria se negaba a cubrir el tratamiento de un grupo de pacientes, alegando que era demasiado caro. La fundación decidió enfrentarlos. El juicio duró meses. Los abogados de la aseguradora eran de los mejores, con trajes a la medida y discursos afilados. Afuera, campañas de desprestigio inundaban los periódicos. Fundación Villagrán, fachada de un magnate para limpiar su nombre. Directora, improvisada, pone en riesgo a familias desesperadas, pero Valeria no se quebró. Asistía a cada audiencia. Hablaba con calma frente a jueces y cámaras, defendiendo con dignidad a quienes no tenían voz. Su imagen apareció en noticieros como símbolo de resistencia. Alejandro, en cambio, permanecía en la sombra. No buscaba protagonismo. Observaba desde el fondo de la sala con rostro serio, dejando que fuera ella quien diera la cara. El día del veredicto, la sala estaba llena. Familias enteras habían viajado desde distintos estados para escuchar la decisión. El juez levantó la voz. Se obliga a la aseguradora a cubrir los tratamientos completos. El público estalló en aplausos y llantos de alivio. Valeria apenas pudo contener las lágrimas. Sabía que esa victoria salvaría cientos de vidas. Afuera la prensa la rodeó. Un periodista gritó: «¿Qué tiene que decirle al señor Villagrán, que muchos todavía llaman monstruo?» Valeria levantó la barbilla. Que gracias a él cientos de familias hoy tienen esperanza. Y que a veces los monstruos solo son hombres, heridos que necesitan una razón para volver a luchar. La frase se volvió viral. Esa noche, Alejandro la citó en su oficina. Estaba más serio de lo normal. «Duarte, hoy ganamos más que un juicio. Hoy demostramos que no pueden silenciarnos». Valeria sintió, pero lo notó cansado. «Está bien, señor». Él suspiró. «Estoy cansado de pelear contra fantasmas.
Pero contigo aquí, todo tiene sentido. Por primera vez, Valeria lo vio vulnerable, sin la coraza que siempre lo protegía, y entendió que detrás del magnate seguía estando aquel hombre roto por la pérdida, pero también reconstruido por la esperanza. Los meses siguientes fueron de expansión. La fundación abrió nuevas sedes en Monterrey, Mérida y Tijuana. Jóvenes becados comenzaron a contar sus historias en redes sociales. Clínicas rurales agradecían públicamente el apoyo. Familias grababan videos diciendo cómo la organización les había salvado la vida. Valeria veía todo con orgullo, pero también con responsabilidad. Cada día cargaba más sobre sus hombros, aunque sabía que no estaba sola. Alejandro, poco a poco, empezaba a abrirse. Una tarde, mientras revisaban informes, él la miró fijamente. «Duarte, quiero que sepas algo. Si algún día yo no estoy, esto seguirá siendo tuyo». Ella lo miró sorprendida. «No diga eso, señor. Usted es indispensable. Nadie es indispensable. Pero tú eres el corazón de esta fundación». Valeria sintió un nudo en la garganta. Los rumores sobre la relación entre la mesera y el multimillonario nunca desaparecieron. Algunos hablaban de romance secreto, otros de manipulación. Pero lo que nadie podía negar era que juntos habían cambiado el destino de miles. El espejo de Jade, antes un escenario de miedo, se convirtió en lugar de leyenda. Los meseros nuevos escuchaban la historia como si fuera un mito. Aquí fue donde una joven enfrentó al cliente más temido y lo transformó. Un martes, mientras Alejandro cenaba en silencio, Ramón se acercó a Valeria. ¿Sabes que ya cuentan tu historia como cuento de hadas? Ella sonrió. No fue un cuento, fue sobrevivir. El final de un ciclo llegó de manera inesperada. Una noche, Alejandro pidió hablar con ella después de la cena. Se sentaron en la mesa 8, solos, como aquella primera vez. «Duarte, este será mi último martes aquí». Valeria lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» «Porque ya no necesito venir a controlar nada. Ya no necesito pruebas absurdas. Lo que necesito ahora es vivir». Ella sintió un nudo en la garganta. Ese restaurante había sido el campo de batalla donde ambos habían cambiado. «Entonces, gracias por cada martes», susurró Valeria. Alejandro levantó su copa. «No me agradezcas. Gracias a ti descubrí que aún quedaba algo en mí que valía la pena rescatar». Meses después, la fundación organizó su evento más grande. Una gala benéfica en la Ciudad de México. Políticos, artistas, empresarios y familias beneficiadas se reunieron en un salón deslumbrante. Valeria dio un discurso conmovedor sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Cuando terminó, Alejandro subió al escenario, tomó el micrófono y miró a la audiencia. «Durante años me escondí detrás de una máscara de rabia. Perdí lo más importante y pensé que nunca volvería a sentir. Pero entonces apareció alguien que no me tuvo miedo. Alguien que me mostró que el verdadero poder no es controlar, sino ayudar. Esa persona es Valeria Duarte». El público estalló en aplausos. Valeria, desde un costado, apenas pudo contener las lágrimas. Sabía que esas palabras eran el reconocimiento más grande de todos. La historia de la mesera y el multimillonario se convirtió en un ejemplo para toda la nación. Programas de televisión, documentales y artículos contaban cómo una joven común había transformado la vida de un hombre roto y, al mismo tiempo, había cambiado el destino de miles. Valeria encontró un propósito que jamás imaginó. Alejandro descubrió que todavía quedaba en él un resquicio de humanidad capaz de sanar. Ya no eran la mesera y el cliente temido. Eran dos sobrevivientes que, al encontrarse, lograron rescatarse mutuamente. Y mientras el mundo comentaba su historia, ellos seguían construyendo un legado que apenas comenzaba.